el tema que nos toca ver en la escuela con modelos tóxicos. En la escuela con modelos tóxicos. Y la verdad que cuando uno habla de tóxico, piensa, ¿no es cierto?, en aquello que contamina. Y hay una diversidad de cosas que contaminan. Uno se pone a ver y se pone a pensar, ¿no es cierto?, y se da cuenta de la diversidad de cosas que a uno pueden llegar a contaminarlo, a producirle algún malestar, ¿no? Y en esta mañana el texto sugerido para este tema es que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 3. Primera Samuel, capítulo 3. Dice, el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión, pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó, Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez a Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quiere? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste, ve y a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo aquel que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por lo tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hasta ahí la lectura de la palabra.
Indudablemente hay dos posiciones en la vida, en la cual o estamos en una o estamos en otra, todos de alguna manera. Hay dos posiciones en las cuales uno vive, actúa, piensa. Y la palabra tóxico es aquello, según el diccionario, aquella sustancia nociva que contamina el organismo y puede llevar a la muerte. Sustancia nociva que contamina el organismo, el cuerpo, y muchas veces puede llevar a la muerte. Pero esto tiene que ver, cuando uno está hablando en estos términos, ¿no es cierto?, lo que produce una intoxicación en el cuerpo, en el organismo, uno está pensando, ¿no es cierto?, en aquello que uno ingiere y por lo tanto le ha hecho mal, fue nocivo para el organismo. Pueden ser alimentos y a veces hasta también hay veces que hay con medicamentos. Uno puede llegar a este estado de intoxicación. De manera que esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que uno ingiere. Hay otros elementos también que a veces, que siempre, ¿no?, producen, ¿no es cierto?, este tipo de reacción tóxica. El tabaco, el alcohol o cualquier adicción que producen la muerte. Pero hay otro tipo de intoxicación que tiene que ver con la mente y con el corazón corrupto. Hay cosas, ¿no es cierto?, que a veces se producen en nuestro interior la contaminación del cuerpo, dijimos, tiene que ver con lo que uno ingiere, pero la otra, la de la mente, la del corazón, la del alma, no solamente esto se adquiere por lo que uno recibe, por lo que uno ve, por lo que uno escucha, sino que esto va más allá. Esto se propaga. Esto sale de uno y contamina al otro. Esto no es que queda en mi organismo, no es que queda ahí adentro. Porque como es la mente y como es el corazón los que están afectados, los que intervienen, tiene que ver con lo que yo hablo y con lo que yo hago y expreso a través de hechos. Hay una cultura, una sociedad donde se reconoce
donde el éxito no importa cómo se adquiere. Hay una cultura que premia al éxito, a lo que consigo, no importa en qué forma lo consiga. Una cultura que, cargada de una alta dosis de egoísmo, no importa mentir, engañar, hacerle pensar al otro y hacerlo reaccionar de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a los intereses que yo tengo, aquello que quiero conseguir con un propósito de beneficiarme. Esto es moneda corriente en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Queremos interferir en el otro individualmente y a veces colectivamente, según dónde estoy trabajando, dónde me muevo, ¿no es cierto?, con otros, depende de los intereses, ¿no es cierto?, para adquirir poder y para adquirir cierta preponderancia sobre los demás y así producir desigualdades tan grandes. Esto nos puede sonar, ¿no es cierto?, en estos días. Cuánta influencia de personas que quieren captar el pensamiento de los demás, que quieren hacer de esto, tirar, ¿no es cierto?, como se dice, agua para el molino, ¿no es cierto?, para beneficio propio. La contaminación del cuerpo, como dije, tiene que ver con lo que uno ingiere. Pero la contaminación mental y del corazón está relacionado no solamente con lo que recibo, sino también con lo que después se produce. No queda solamente en mí. Esto se expande, esto contagia a otros. Mi manera de pensar, de actuar, de proceder, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el entorno. ¿Pienso y deseo que al otro le vaya bien? No solamente lo tendría que pensar, sino que con mi proceder tendría que contribuir para que ayudarlo al otro para que le vaya bien. Puede ser a través de dedicar tiempo. Puede ser a través de relegar algo que a mí me gusta, que aún capaz que en este momento lo necesito, aún aquello que quiero, pero para contribuir al bienestar y a que el otro se sienta bien, debería entregarlo.
Todo lo contrario, ¿no es cierto?, es lo que vivimos hoy en día. Todo se torna en apetencias y en egoísmos personales. No hay nada que me lleve a pensar, a beneficiar a veces al otro. Al contrario, ¿cuántos hay que quieren realmente sacar ventajas de cualquier cosa? En los dos tipos de tóxicos hay cura. Hay cura. Cuando uno está afectado el organismo, el cuerpo, uno recurre al médico, uno recurre a una medicación y la cosa puede zafar. En este tipo de intoxicación de la mente y del corazón también hay cura. Hay alguien que cura la mente y el corazón del hombre. Y es aquello que Jesús hizo. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió para limpiarnos del pecado. Jesús nos habla y su palabra nos va limpiando, nos va desintoxicando, va limpiando nuestra mente y nuestro corazón. En el pasaje que hemos leído, y si nosotros vemos los pasajes anteriores y vamos a leerlos, del capítulo 2, por ejemplo, el versículo 12, vamos a leer 2 o 3 versículos del capítulo 2 para entender un poco mejor lo que hemos leído de la palabra de Dios. Dice: los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Y en el versículo 22 dice: en cuanto a Elí, era ya muy viejo, pues estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Y el versículo 18: mientras tanto, el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Y el 26
Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Y fíjense en cómo este joven Samuel, a pesar de estar rodeado de su entorno, era realmente tóxico, era realmente contaminante. Estos sacerdotes, los hijos de Elí, leímos lo que hacían. Sin embargo, Samuel, él tiene la suficientemente convicción, la suficiente fuerza como para poder resistir lo que cualquier quizás otro podía ceder a hacer lo mismo. Porque el entorno, las compañías, a veces son muy influyentes en nosotros, influyen mucho. Sin embargo, este joven se guardó de hacer el mal, se guardó de todo aquello que podía separarlo de Dios. Un muchacho el cual resistió su entorno, porque él tenía muy claro lo que Dios quería para su vida. Él tenía muy claro lo que él quería, en la forma que él quería servir a Dios. Aún Dios no se había manifestado en él y él ya le servía, dice. Y lógicamente tenía un contacto diario con esta gente, porque eran los sacerdotes y él servía. Supongo yo que esto de servir tiene que ver con los preparativos que él hacía para las funciones de estos sacerdotes. De manera que él estaba muy al tanto de todo, pero él tenía muy claro lo que él deseaba y quería: servir a Dios. Se mantuvo firme como Dios quiere que uno viva, alejado del engaño del mal, agradando a Dios y a los hombres. A veces nosotros como creyentes también muchas veces caemos en cosas y contribuimos para que el malestar de la gente aumente. ¿Cuántas veces contagiados por el pesimismo y la negatividad hablamos tan negativamente, hablamos como si fuese que todo ya se termina y contribuimos al pesimismo y al desaliento de los demás. Y no nos damos cuenta que ayudamos a que esa persona se frustre, a que esa persona vaya perdiendo sus fuerzas, su entusiasmo.
no nos damos cuenta que con esas cosas, de esa manera de hablar, estamos contribuyendo a que la persona esté malhumorada, y a veces reacciona violentamente por lo que tiene adentro, por lo que recibe, por todo el pesimismo, por todo aquello que para él es negro y es difícil atravesar este día y mucho más mañana. Hermano, qué importante, hace un rato algunos hermanos decían que es tiempo de compartir la esperanza. No vamos a ser optimistas en una forma que no tiene que irreal, estar pensando, ¿no es cierto?, viendo la realidad, y no se trata de esto. Se trata de ver la realidad, pero que también hay una solución a esa realidad que vivimos. El mundo, el hombre, no está solo. Hay un Dios, creador y Señor de todas las cosas, que puede revertir todo lo que está aconteciendo. Y nosotros lo sabemos, y nosotros lo vivimos diariamente, porque la realidad sí la vivimos, pero no me afecta en la medida, ¿no es cierto?, para yo estar de mal humor, no me afecta para estar desesperado, no me afecta para estar, ¿no es cierto?, desalentado. Pero lo más importante, y terminando, para aprender en la escuela, es escuchar. El versículo 10 del capítulo 3. Léanlo. ¿Qué dice ahí Samuel? Dice: después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha. Contestó Samuel. Escuchar. Qué difícil. A veces no nos gusta escuchar. A veces queremos nosotros hablar. Nosotros queremos tener la preponderancia en la conversación. ¿Cuánto nos cuesta escuchar? Y muchas veces hasta nos damos cuenta nosotros mismos, ¿no? Queremos tapar al otro, lo tapamos, hablamos nosotros. ¿Cuánto se aprende escuchando? El mejor método para aprender es escuchar. Y a través de escuchar, Samuel, la voz de Dios, y a través de este encuentro que él tiene con Dios,
comienza una nueva era en la historia de Israel. A través de Samuel se restablece el diálogo, la comunión con Dios. Hacía mucho tiempo, leímos, que no había palabra de Dios, que no había visión. Hacía mucho tiempo. Sin embargo, fue necesario que un hombre escuchara. Y a través de eso, Dios comienza una nueva etapa en Israel. Hermano, si no escuchas, pensá, nunca va a ser posible que Dios te use. Si no escuchas, no va a ser posible que Dios quiere renovar la iglesia, renovar tu vida. Dios quiere, ¿no es cierto?, que restaurar todo aquello que está mal, quiere restaurarlo. Dios quiere, ¿no es cierto?, a través de aquel hombre y aquella mujer que escucha, comenzar una nueva etapa, una nueva situación de vida. Cuando hay mensaje, cuando hay revelación y visión, comienza la restauración, comienza una nueva era, comienza un cambio de verdad. Cuando hay mensaje y cuando hay revelación, Dios revela su palabra a aquel que escucha. Si no escuchas, imposible que puedas, ¿no es cierto?, tener revelación de Dios. Y Dios, entonces, aplica esa revelación al momento, a la situación que estás viviendo y que está viviendo tu entorno. ¿Comprendés lo que digo? Hay palabra de Dios, hay revelación en vos y hay visión. La palabra se aplica a la situación que está viviendo tu vida y tu entorno. Escuchar, qué importante, mi hermano, para ser alguien que agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios sin escucharle, porque no va a haber cambios en mí, porque no va a haber visión, no va a haber modo, ¿no es cierto?, de que yo pueda ayudar a todo aquel entorno mío. Qué desafío, hermano, qué desafío para el creyente. Pero Dios en esta hora está llamando al creyente a esta realidad. Convicción de servicio como tenía Samuel. El entorno no pudo, el entorno no afectó sus convicciones
de buscar a Dios y de escuchar a Dios. Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres que sepan escuchar su palabra, que tengan la revelación de ella y puedan aplicarla en sus vidas y donde Él los ha puesto. Dios nos bendiga, hermanos.